Bienvenida a Latinoamérica, esto es la Academia, café virtual científico y cultural. El día de hoy seguiremos con nuestra serie Tertulias y tendremos un invitado de lujo. Bueno, como todos nuestros invitados, pero hoy tendremos en nuestro programa a un referente absoluto en Latinoamérica en el área de museología y sobre todo conservación del patrimonio natural y cultural. Me refiero concretamente al museólogo Claudio Bertonati. Museólogo, naturalista y docente, reconocido internacionalmente también por sus aptitudes en la educación ambiental, un divulgador de la ciencia a todo nivel. Realmente un lujo compartir esta tertulia con él. ¿De qué hablaremos? Hablaremos justamente de los temas que son de su absoluto dominio. La conservación del patrimonio natural y cultural en Latinoamérica. Hablaremos de las especies introducidas, la importancia de la educación, de la divulgación del conocimiento y de muchos temas más. Entonces, cordialmente les pido que me acompañen. Muy bien, ya estamos de nuevo en la Academia, café virtual científico y cultural con nuestro invitado de lujo, el museólogo Claudio Bertonati. Entonces, le doy la palabra a Claudio con una cordial bienvenida, un abrazo fraterno desde Ecuador. Y después de la bienvenida empezamos con una tertulia imperdible. Bienvenido, Claudio Bertonati. Muchas gracias, Enrique. Un gran abrazo acá desde Argentina, para vos, para todas las personas que te van siguiendo en estas tertulias donde me hace recordar a esos programas de la década del 80, donde la gente se daba el tiempo de conversar de temas de fondo, ¿no? Pienso en Soler Serrano en España, pienso en Augusto Bonardo en Argentina, donde había nada más que un invitado y la conversación duraba una hora y venía una pausa y uno no se iba del televisor esperando ansiosamente que retomaran esa charla, ¿no? Y hoy pareciera que vivimos en una cultura de zapping, donde todo es efímero y donde sostener una conversación con un tema o con varios temas que estén en sintonía parece casi un desafío en la retención de la atención de las personas. Así que yo te agradezco mucho este esfuerzo que he sostenido, vengo siguiendo las conversaciones que son de colección. Yo a aquellas personas digo, guárdenlas porque de hecho para mí es un recurso importante para las clases, que escuchen a otras personas. Exacto. Así que te agradezco mucho y también a la gente que va siguiendo esto le agradezco mucho, ¿no? Gracias, Claudio. Te cuento que en nuestra audiencia, como habrás visto, ya comencé tomando tu sugerencia, que fue muy pertinente, de no limitarnos a Latinoamérica, sino Hispanoamérica, porque efectivamente sí, tenemos ya audiencia en España.
En Latinoamérica tenemos audiencia con México, con Guatemala, con Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. Entonces es una audiencia que cada vez más amplia, pero ya tenemos una audiencia multinacional que creo importante. Me alegra muchísimo, te felicito, me alegra muchísimo porque las personas que han viajado lo saben. Cuando nosotros vamos a otro continente incluso y nos ponemos a hablar de los grandes temas, hay una convergencia absoluta. O sea, no estamos, muchas veces uno se siente solo o que las cosas que pasan en su país es porque pareciera un castigo divino. No, digamos, la humanidad es una sola y los Exacto. problemas humanos de fondo son los mismos, ¿no? Entonces, pienso que es natural que esto pase, es feliz que pase porque no siempre se da esta sintonía y es muy esperanzador también, ¿no? Que personas de distintos países estén atentos a estos asuntos, ¿no? Yo creo que sí, hay que rescatar esa audiencia y hay que rescatar algo que tú dijiste y que me hizo recordar efectivamente aquellos tiempos en los cuales se invitaba a alguien y durante una hora uno estaba pendiente de la tertulia. Eh, y eso me lleva también a una reflexión de un problema cada vez más acuciante. Yo te cuento que ahora a fin de mes me invitaron a dar una conferencia en un congreso que al final decliné de darla. Y decliné porque ya me ha pasado en varias oportunidades. Aquí en Ecuador te invitan a dar una conferencia y el tiempo máximo para la conferencia son 20 minutos. Entonces, en conferencias anteriores yo he dicho, no, 20 minutos es simplemente el precalentamiento. Yo no Exacto. estoy acostumbrado a eso. No, que acá, que la gente, porque si no se aburren. Bueno, mis conferencias duran una hora mínimo. Lo toman o lo dejan. Y curiosamente te cuento que hay personas que 20 minutos ya les parece mucho. Es insólito, insólito. Entonces es como que nos estamos acostumbrando simplemente a cortos comerciales. Más o menos es que vos digas, bueno, este tema se trata de esto, esta es la definición de Wikipedia, se terminó, ya está, nos vemos en otra ocasión. Y no estamos llegando al fondo de la cuestión. No queremos interiorizarnos del tema. Y yo me acuerdo en los congresos, en nuestros tiempos, los congresos de biología, donde los popes se sentaban y daban conferencias no de una hora, de 3, 4 horas he escuchado yo conferencias y yo no me aburría. Nadie miraba el reloj. Nadie miraba el reloj. Y yo me acuerdo que incluso en más de una me retorcía porque tenía que ir al baño y decía, no, pero es que si voy al baño me lo pierdo. O sea, Claro, era sí, una sí, cuestión, era una locura, era el tema. sí. Pero ahora, no sé, están cambiando mucho los valores. Creo que estamos frente a una cultura, yo le llamo cultura easy, cultura fácil. Nos Ujú. gusta lo que es digerible y que no sea susceptible de razonamiento. Me parece terrible. Mira, tocas un tema que para mí es muy sensible, que es el de la educación, porque al igual que vos, viste, doy clases, los dos somos docentes, los dos Correcto. tenemos esa vocación de compartir el conocimiento, de generar inquietudes.
de lograr que nuestros alumnos nos superen, que sean lo que puedan llegar a ser, ¿no? Como decían los viejos griegos. Así Y es. en eso yo también me planteo siempre qué nos han enseñado, qué es lo que estamos enseñando, qué es lo que el estudiante aprende en definitiva, y qué es lo que no se enseña. Por lo tanto, no se aprende. Exacto. Y yo acá encuentro grandes falencias en el sistema educativo de toda América Latina, Iberoamérica, diría yo, eh, que tiene que ver con la precariedad con que se abordan los valores y el eje erróneo con el que se abordan determinadas materias. Hace unos años yo escuché a Francesco Tonucci decir que en Italia todas las personas iban a la escuela y cuando salían habían aprendido a leer y a escribir. Pero cuando él conversaba con los adultos y les preguntaba, ¿cuántos libros leyeron últimamente? La gran mayoría de los italianos no lee un libro entero en un año, no escribe poesías, versos ni ensayos, ¿no? Por lo tanto, la conclusión es que todos aprendemos a leer y escribir, pero muy pocos aprenden a amar la literatura. Con igual criterio, podríamos decir que hoy en Iberoamérica se enseñan ciencias naturales, se enseñan los temas ambientales, y aún aprendiéndolos y aprobando las materias, no amamos la naturaleza. Es poca la gente que egresa siendo un amante de la naturaleza, un amante de la ciencia, es decir, del conocimiento, un amante, un defensor de la conservación del patrimonio natural y cultural. Entonces, quiere decir que hay algo que estamos enseñando mal y por lo tanto el producto final, entre comillas, esa persona que se va con un título bajo el brazo y que va a ser un decisor del empresariado, de la función pública, de las ONGs, va a tener malas herramientas. Y con malas herramientas solamente se pueden hacer malos productos. Entonces, acá es donde tendríamos que revisar no solamente los contenidos, sino la forma en que se dictan, ¿no? Y repensar muy bien qué es lo que pretendemos lograr de una persona que pasa obligatoriamente por un sistema formal de educación. Porque en muchos países, en muchas universidades, uno se puede recibir con las mejores calificaciones y hasta con una medalla, y esa persona no necesariamente es una persona de bien, no es una Correcto. persona honorable. Entonces quiere decir que hay algo que están dando mal. Si yo le entrego una medalla de oro, un diploma, a alguien solamente porque tiene excelentes notas, estoy evaluando nada más que un aspecto que no es el central. En mi opinión, el central es los valores que esa persona encarna, ¿no? Los valores con que esa persona se va a conducir de ahora en más. Ahora, Correcto. está claro que evaluar eso no es sencillo, ¿no? Y que hay una larga tradición de esquivar estos temas por no saber bien cómo abordarlos, creo yo, ¿no? Pero hay muchos sistemas de enseñanza, sobre todo de nivel primario, secundario, donde esto ya se está avanzando. Y lo curioso es que van adelante que las universidades, ¿no? Pienso en las escuelas Waldorf, por ejemplo, ¿no? En las escuelas de la naturaleza que están surgiendo en distintos países, donde ya se apunta a enseñar al aire libre, ¿no? Que para mí es como volver a los tiempos de Aristóteles, ¿no? O de Platón, donde se enseñaba que el primer paso de la educación era el asombro, era el Exacto. misterio, era eso lo que nos motorizaba el conocimiento, de saber qué es lo que está La pasando, por qué esto emoción. es así, hacernos preguntas básicas, Sí, sí. basadas en la observación directa. Entonces digo, entre observar un charco, una laguna, un bosque, un pastizal, hasta un baldío, un terreno abandonado, cuánto más cautivante e interesante como disparador de preguntas es que un pizarrón o un aula con cuatro paredes. Entonces acá hay muchas cosas para revisar en nuestra educación, y pienso como Séneca decía, Séneca que había nacido en Hispania, en los territorios de lo que más tarde fue el Imperio Romano, ¿no? Decía, Correcto. ¿será que no nos atrevemos
porque las cosas son difíciles? ¿O será que son difíciles porque no nos atrevemos? ¿No? Entonces hay que atreverse, Hay que hay que atreverse. atreverse. Pero Esto ahí, lo dijo ahí hace yo, 2000 años, ¿no? Hace 2000 años. O exacto, sea, sí, 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 sí. Ahí yo veo otro problema asociado, querido Claudio, que lo veo con demasiada frecuencia. En realidad, dos problemas asociados o que los podemos unificar. El problema es el siguiente, mira, en el libro Educadores Nuevos, Educadoras Nuevas que publiqué con este gran pedagogo boliviano Rolando Barral Segarra, yo empecé con una frase que dice así: la universidad actual se ha convertido para muchos profesionales en la salida laboral del fracaso profesional. Entonces, lamentablemente, esto lo veo con demasiada frecuencia, colegas que, como les fue mal profesionalmente, premio consuelo, me hago docente, pero no les gusta la docencia. Y de ahí viene un tema que vos has tocado muy bien. Eh, no enseñamos a amar. Y ahí se da una paradoja. Tenemos que estos docentes frustrados, que no les gusta la docencia, son los famosos que hacen odiar una materia. Y eso es una paradoja. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacerle odiar a una persona lo que yo amo. Entonces, exacto, si yo le hago odiar eso, es porque yo lo odio también. Entonces, ahí tenemos un problema de cómo vamos a generar amor por la naturaleza si el docente ni siquiera ama lo que está haciendo. Y esta falta de vocación, al menos yo en la universidad la veo cada vez más frecuentemente. Veo una mediocridad que está creciendo, que cada vez se hace peor. Recientemente he vuelto a leer por, no sé, quinta, sexta vez El hombre mediocre de José Ingenieros, que lo publicó en 1913. O sea, estamos hablando increíble, más de 100 años. Y yo lo increíble. leo y digo, pero esto es de ayer, esto es hoy, esto es mañana. O sea, es un poco como el tango cambalache también, ¿no? Sí, Que sí, uno escucha el tango y dice, no, pero este tango lo han escrito ahorita, ahora es actual este tango. Entonces yo creo que uno de los desafíos de la educación es, como decía la UNESCO propuso como objetivo universal de la educación formar seres humanos íntegros. Y ahí está lo que tú decías. Es más importante que formemos una buena persona que un buen profesional. Porque exactamente. un buen profesional, un capo, por ejemplo, de la ingeniería civil, te va a hacer un edificio espectacular con 2 pesos que se va a caer en 5 años y cuando se caiga, ah, no, pero es que yo lo hice de acuerdo al presupuesto que me dieron y lo hice eficaz y Exacto. eficientemente. Bueno, pero eso no es lo que la sociedad quiere. Bueno, pero es lo que a mí me dieron, es lo que yo hice. Entonces, ese tipo de profesional no es el profesional que necesitamos. Necesitamos profesionales que estén comprometidos con su profesión, con su causa, que tengan ideales. Y eso es lo que yo creo que está faltando. Por eso es que no, una de las fallas de lo que tú dices, que no estamos enamorando a nuestros Ujú. estudiantes, es porque el propio docente tampoco está enamorado de sus fundamentos, de sus argumentos o de su propia profesión. Así es, mira, me hacías acordar a Claudio Naranjo, el gran pedagogo, filósofo, pensador chileno, ¿no? Donde él siempre manifestaba que, que hemos perdido la educación por el amor. Y es Ujú. más,
el amor como palabra se ha desterrado del ámbito académico prácticamente. Entonces yo veo que hay una convergencia negativa entre los que dan clases sin tener la vocación de la docencia y sin amar la materia por la cual Correcto. están enseñando, y lo otro es no tener la capacidad público, a las personas con las cuales está compartiendo bilateral, en esa comunicación que debe ser bilateral, ¿no? Así Desde es. el que se llamaba constructivismo, ¿no? Pero bueno, ese aprovechamiento de los saberes compartidos, que no tiene que recaer solamente en la información. La información es fundamental, pero tan fundamental como la información es la práctica de cómo yo uso esa información. Por eso yo Correcto. siempre le digo a mis estudiantes, no nos conformemos con estudiar la parte teórica de esta materia. Ya mismo, mientras estamos cursando, tenemos que comprometernos. Entonces, si ustedes se enteran que están vandalizando un sitio cultural, si se enteran que están amenazando un área protegida o un área valiosa de la naturaleza que no está protegida y debería protegerse, ya mismo tienen que intervenir. Participen, hagan comentarios en sus redes sociales, en lo que tengan. No tienen redes sociales, coméntenlo con sus amigos, Ujú. porque no es incompatible que uno pueda hablar de fútbol, hablar de música, hablar de cualquier tema y aprovechar esa circunstancia para sembrar estas inquietudes. Pero mucha gente siente que va a ser el ridículo, mucha gente piensa que va a estar sola, que se van a reír, digamos, uno tiene que hacer las cosas bien y hacer el bien más allá de lo que digan los demás. Entonces, Correcto. pienso que en el aula y fuera de ella, la educación necesita de los buenos ejemplos. Yo pienso cuando nosotros éramos jóvenes, nosotros venimos de una generación diferente a la actual, me refiero a la que se involucra en los temas ambientales. Nosotros crecimos con libros, sin computadoras, Ujú. en muchos casos sin Sin televisión, internet. sin internet, sin teléfonos celulares, donde escribíamos en una máquina de escribir, que hoy es una Ujú. pieza de museo, donde nos llamábamos por teléfono cuando podíamos y aquel que tenía teléfono. Ajá. Entonces, en ese escenario, nosotros, ¿qué hacíamos? Salíamos al encuentro de la naturaleza, visitábamos los museos de historia natural o de ciencias naturales, leíamos los relatos de los naturalistas o de los viajeros, y entonces, de alguna manera, creábamos estructurábamos, mejor dicho, un pensamiento que hacía pie en el terreno, es decir, en la naturaleza, se Ujú. alimentaba del saber de los libros, de los museos, de las personas a las cuales nosotros éramos asiduos concurrentes de cursos, de charlas, conferencias, ¿no? No íbamos para buscar un diplomita, para engordar un currículum, íbamos para engordar el conocimiento, Así es. íbamos para conocer a esos referentes, donde uno los había leído y cuando los tenía enfrente, los quería ver en vivo y escuchar su voz, Correcto. Sí, 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 ¿no? sí. Nos invadía la emoción, y Sí, hoy sí, esas emociones totalmente. forman parte de nuestros recuerdos, Ujú. ¿no? Nos mandábamos cartas, como no había correo electrónico, nos mandábamos cartas con sobres, con estampillas, cartas manuscritas, que es algo que ya parece otra pieza de Y museo, las guardábamos. Yo las por guardo supuesto. todas esas cartas. Tengo cartas tuyas también que las tengo ahí. Esto vale oro. No, no, sí, yo también las conservo como vos, de nuestros maestros como Claro, Chey, ¿no? claro. Así que, y cuando uno tiene eso en la mano, no es Ujú. un papelito, Exacto. es un símbolo, Ujú. ¿no? Y en la conservación, nosotros conservamos símbolos, sobre todo en la cultura. El valor de un edificio histórico, el valor de, de la indumentaria, de la ropa de una persona valiosa, no es lo material, sino lo que representa, Exacto. ¿no? Entonces yo pienso que acá la educación tiene que ayudarnos a darnos cuenta que, que tenemos que salir en el último día de clase que nos entregan un título, tenemos que salir mucho mejor personas que cuando entramos.
mejores compañeros, mejores miembros de la familia, mejores miembros de la sociedad, personas comprometidas con su sociedad, con su naturaleza, con su patrimonio cultural. Si esto no sucede es que algo está andando mal. Y cuando uno revisa el diagnóstico de la situación ambiental del mundo, por algo está donde está. Así es. Por algo los países incluso más desarrollados no están mejor desarrollados en lo humano. Ujú. Entonces, no hay una incompatibilidad entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo espiritual, pero la realidad es que uno pasa por toda la secuencia de educación formal y prácticamente uno es un desconocido para sí mismo, Ujú. porque no nos enseñan a conocernos tampoco, no nos enseñan a mirar para adentro, a hacer introspección, no nos enseñan a Autocrítica, revisar, empatía. exacto. Entonces pienso que tenemos ahí que, a ver, ¿qué podemos hacer entonces si no podemos hacer nada? No, podemos trabajar esto sabiendo que no se hace, cada una de las personas que está viéndonos puede hacerlo donde se desenvuelva, conocí un referente en la historia, en la medicina, en la filosofía, en la ciencia o en la conservación, que le parece que dice cosas universales, cosas que le puede hacer bien a cualquier persona del mundo, compártalo. Un pensamiento, ¿no? Un libro. eh, hay mucho para hacer, hay mucho para hacer. Pero pienso que también esa persona que nos está viendo puede preguntarse a sí mismo, ¿quién soy? ¿Qué represento? ¿Cuál es, el sentido de mis días sobre esta vida, sobre esta tierra? ¿Qué es lo que yo quiero dejar como legado? ¿Cómo quisiera que me recuerden mis seres queridos? Cuando yo sea muy viejito y ya esté próximo a ir a otro escenario del más allá, y mire para atrás, ¿de qué voy a estar orgulloso? Mm. ¿Qué es lo que me va a dar fuerza para enfrentar la última etapa de la vida? Bueno, esas cosas hay que ir programándolas, pensándolas un poco. Pensar que también tenemos una vida interior, una vida, llámenle espiritual, intelectual, como elijan ustedes el rótulo, pero tenemos una vida que no es material, que no es física, una vida que está, en mi opinión, está en la mente, conectada con el corazón, conectada con las manos, conectada con la boca, con los ojos. De alguna manera, los problemas ambientales son problemas mentales y emocionales, por ende. Entonces yo pienso que ahí tenemos que trabajar mucho, Correcto. en cómo, quiénes somos, qué queremos ser, cómo nos conducimos, si realmente, porque como dicen los zoroastristas, buenos pensamientos generan buenas palabras y buenas palabras, buenas acciones. Ujú. Entonces yo pienso que tenemos que trabajar a nivel cerebral, llámenle meditación, mindfulness, elijan ustedes la técnica que les venga bien, porque no hay una técnica universal para todo el mundo. Distintas personas necesitan distintas herramientas o distintas técnicas. Busquen la que los ayude, la que los ayude. Algunos es la contemplación de la naturaleza, otro es la comprensión de, de principios teóricos de la filosofía, de la epistemología. Bueno, lo que sea. Importante es, si sabemos que hay herramientas, elegirlas. Y elegir la que Correcto. tiene que ver con el uso que yo necesito darle, ¿no? Totalmente de acuerdo, y me encantó lo último que dijiste, porque justamente esa reflexión también se las hago yo a mis estudiantes, con la esperanza de que eh, tomen más cartas en el asunto, asuman un papel más protagónico, porque la crítica que les suelo hacer yo es que ellos son muy críticos de la cuestión ambiental, pero sin hacer nada al respecto. Es decir, esto que están haciendo está muy mal, ok, pero ¿y cuál es tu granito de arena? ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Qué piensas hacer al respecto? Y ahí es cuando viene el principio fundamental de Poncio Pilatos. Mejor me lavo las manos. Y mejor no hago nada porque no quiero comprometerme. Vivimos en una sociedad que no le gusta comprometerse.
que no le gusta exponerse y que le tiene mucho miedo al qué dirán, lo cual vuelve otra vez al principio de lo que hablábamos, el tema de los valores, de formar personas íntegras. También veo que falta la autoestima, porque una persona que tiene autoestima le vale 3 rabanitos lo que digan los demás. Y ahí yo creo que también estamos fallando, pero la autoestima también se construye con valores y con hechos. Una persona que nunca hace nada difícilmente tenga una buena autoestima. Ahí viene también la paradoja del mediocre. Muchos estudiantes míos le tienen muchísimo miedo a la crítica y yo a ellos les digo, mirá, el tema es el siguiente. En el mundo hay 2 tipos de personas, las que hacen y las que critican a los que hacen. Las que hacen, estadísticamente, mientras más cosas hagan, más se van a equivocar. Es una cuestión estadística. Exacto. Sí. Mientras más cosas hagan, más se van a equivocar. Por lo tanto, van a ser más vulnerables a la crítica. Y ahí viene la paradoja, porque el mediocre es el que nunca se va a equivocar. Es infalible. Porque, claro, el mediocre, si yo me quedo quietito acá y no muevo ni pestañeo, ¿qué posibilidades de equivocarme tengo? Ninguna. Entonces, yo no puedo devolverle la crítica al mediocre porque no se equivoca el mediocre. Ahí viene la paradoja. Entonces, entender esto a mí me parece fundamental. Yo se los explico la paradoja a mis estudiantes para que entiendan de que es una crítica gratuita la que ellos van a recibir. Pero la crítica y la equivocación la van a tener siempre. No hay ser humano que no se equivoque. Pero hay que ver a la equivocación como una fuente de conocimiento y de perfeccionamiento. Yo siempre les digo, las equivocaciones hay que capitalizarlas, porque cuando uno tiene autocrítica, uno dice, me equivoqué con esto, pero gracias a esta equivocación aprendí más y ahora puedo cambiar este aspecto o este otro. Entonces yo creo que esos son valores fundamentales que necesitamos asumir, pero lo que veo en las nuevas generaciones es que no les gusta ver los problemas, no les gusta ni la crítica ni la autocrítica. Entonces son reincidentes con los mismos errores. Y eso me parece preocupante. No sé qué opinas al respecto. Sí, claro, digamos que esto exige salir de ese umbral de comodidad que muchas veces mencionamos y también exponerse. Es verdad que uno se expone y es verdad que uno en esa exposición sufre Y sí, porque no somos inmunes a- a un cuestionamiento que a veces la forma es hiriente, exacto. eh, es dañina, Ujú, porque no todo el mundo busca la verdad. En exacto. eso yo digo, hay que discernir una crítica cuando es constructiva en ese aspecto que busca la verdad, y la crítica que es en defensa radicalizada de una forma de pensamiento radicalizada, estática, pétrea, Ujú. mineralizada, diría yo, fosilizada, que Sí, hay sí, mucho sí. La lamentablemente. mayoría. Hemos hablado hace poco de ese tema. Ujú, Este, eh, eh, a ver, yo pienso que si una persona está definida y sabe lo que quiere lograr de sí mismo, o por lo menos ponerse al servicio de una causa noble, sea la salud, sea el ambiente, la conservación del patrimonio, las letras, el arte, lo que sea, eh, tiene que abrazar esa causa sabiendo que, bueno, que obviamente va a haber dificultades, que nunca se acierta sin haber errado antes, es muy raro eso, ujú. eh, y que una vez
Yo tuve un maestro muy importante, Julio Contreras, que vos lo conociste, Julio Claro, Rafael claro, Contreras Julio Ortiz, Rafael. ¿sí? Que siempre era crítico, ¿no? Cuando teníamos una charla con él, siempre crítico, muy crítico de muchas cosas. Entonces un día le pregunto, pero Julio, ¿nunca está contento? Y él me dijo, te lo voy a imitar, apreciado Claudio, yo experimento la felicidad de la tarea realizada. Y a mí esa frase que él dijo, experimento la felicidad de la tarea realizada, me impactó mucho, porque digo, qué bueno celebrar algo que uno lo hizo con la mejor intención y salió bien. Ujú. Porque normalmente, si uno deja que esto pase de largo y no lo celebra para sí mismo, no digo ponerse una condecoración, simplemente digo, tomar conciencia plena que hemos podido materializar un logro, aunque nadie lo vea, yo lo estoy viendo, y eso a mí me hace más fuerte, ¿no? Porque si uno no hace esto, empieza a incorporar nada más que las negatividades, los Correcto. problemas, y pareciera que no hubiera soluciones, donde ya el tema ambiental, la conservación de la naturaleza y de las expresiones culturales parecieran tener una connotación muy negativa, es decir, son todas derrotas, y no es Ujú. así. No es así, porque si nosotros miramos para atrás, eh, 40 años atrás, cuando éramos postadolescentes, y empezamos a repasar todo lo que sucedió desde ahí para acá, por supuesto que la crisis ambiental se agravó, pero también hemos logrado algo que no veíamos antes. Hoy hay un choque de culturas, hay una contracultura frente a la destrucción, ¿no? A esa política arrogante, cortoplacista, de, de aprovechamiento de la naturaleza, más que aprovechamiento, como dicen, explotar la naturaleza, y como todo lo Ujú. que explota revienta, están Exacto. reventando el mundo, ¿no? Pero hoy hay mucha gente, cada vez son más, incluso hemos visto este último año, estos últimos años, el resurgimiento de unos jóvenes que yo pensé que no iba a haber, ¿no? Que se comprometieran, adolescentes, con el tema ambiental. Digamos, uno puede hacer 1000 recomendaciones, que agarren los libros, que estudien un poco más el tema, que con la misma pasión que militan o se manifiestan públicamente, abracen el conocimiento. Bueno, eso yo se los recomiendo. Pero no pensé que esto iba a surgir. Yo veía esos grandes movimientos juveniles asociados a la música, pero no lo veía con el tema ambiental. Y entonces yo, bueno, estamos viendo cosas que realmente son hitos, ¿no? Así como cuando antes hablábamos de esos personajes que han contribuido sin saberlo a formarnos, como Carl Sagan, Jacques-Yves Cousteau, Félix Rodríguez de la Fuente, Raquel Carson, Ujú. eh, Joaquín Araujo más recientemente, bueno, toda esa gente eh, seguramente se sintió muy sola en su tiempo. Y yo Sin pienso que duda. hoy, digamos, si los que viven por lo menos pueden ver que no fue en vano ese esfuerzo, que más allá de las seguras bromas o ridiculizaciones a las cuales fueron sometidos en su tiempo, como el mismo Darwin, ¿no? Ujú. Bueno, ha permeado en gran parte de la sociedad, en la mayor parte, y hoy estamos acá conversando de estos temas para no solos, sino con mucha gente que nos está mirando y, y que tiene que sentir que esa fuerza está, que el valor de la acción que uno puede tener eh, puede trascendernos. Es verdad, querido amigo, comparto plenamente. El tema, mi preocupación muchas veces es que, como te decía antes, veo con mucha preocupación que el latino no le gustan los problemas. Incluso muchas veces a mí me dicen, doctor, pero eh, usted habla de los problemas nada más. Me recordó mucho de la reflexión de Julio Rafael Contreras, Ujú. porque me dicen, usted habla de los problemas, pero no todo está mal. Y yo les digo a mis estudiantes, tienen razón, no todo está mal, pero la investigación y la educación son herramientas para resolver problemas.
Y yo no puedo resolver problemas si no asumo primero que los problemas existen. Entonces, lo que está bien, me parece perfecto que esté bien, pero yo no voy a solucionar lo que esté bien. Yo tengo que solucionar lo que está mal. Pero para eso tengo que asumir primero lo que está mal. Entonces, Exacto. la preocupación mía es que veo que las nuevas generaciones prefieren eh, consolarse con lo que está bien y no mirar tanto lo que está mal. O sea, lo que está mal, como que huyamos de lo que está mal, escondámoslo bajo la alfombra, no asumamos los problemas. Y yo les digo, en un ámbito académico, tenemos que hablar de lo que está mal, tenemos que hablar de los problemas, porque justamente la academia está para solucionar los problemas. Esto Entonces es como en la tenemos que hacer medicina. esa cultura de solución de problemas, ¿no? Exactamente. Exactamente, es como en medicina. Exacto, sí, Nosotros sí, sí. partimos de un diagnóstico Ujú. y al que está sano, lo saludamos, lo Claro, felicitamos, lo alentamos a que siga conservando su resiliencia, su salud, pero nos detenemos en el enfermo. exacto. El planeta es un paciente, Adrián Giaquino diría siempre, sobrediagnosticado. Sobran libros, sobran diagnósticos, pero en lo que estamos errando es en Faltan el tratamiento. tratamientos. Exacto. Aplicamos tratamientos que empeoran al paciente en lugar Ajá. de aliviarlo. Y es acá donde yo creo que entran a jugar los dirigentes o los funcionarios de la política, de la economía, que muchas veces ven a la conservación como un obstáculo. Por supuesto no pasa en todos, pero en América Latina o en Iberoamérica, la dirigencia política está mal improntada. Tiene una mentalidad muy primitiva, muy arcaica, atemporal, totalmente eh, precaria en esta materia, porque consideran que la naturaleza, primero, que no pertenecemos a la naturaleza, no Ujú. formamos parte de la naturaleza es otra cosa. El segundo falso concepto es que la naturaleza es improductiva. Entonces, si yo tengo 10.000 hectáreas de bosque, selva o pastizal, No son 10.000 sirve, hectáreas que no sirven para nada. Entonces hay claro. que transformar en un campo de agrícola, en un campo ganadero, eh, dicho de otra manera, desterrarla. Ujú. Y el tercer concepto es que la conservación se opone al desarrollo. Ah, Digamos, sí. si parten estas tres premisas erróneas, totalmente quedadas en la prehistoria, son las que de alguna manera explican, parcialmente por lo menos, por qué se toman tantas malas decisiones en el campo ambiental. ¿Por qué, por ejemplo, hay presidentes o mandatarios que consultan a los científicos de la salud para tomar decisiones ante la pandemia del coronavirus? ¿Y por qué no se convoca a especialistas de otras ramas de la ciencia, como ecología, la biología de la conservación, a otros especialistas de otras áreas del saber, para nutrirse con igual criterio y tomar decisiones basadas en el conocimiento? Entonces, de alguna manera nos va como nos va, que es de una manera difícil, donde tenemos un gran porcentaje de pobres en toda la región, en mi A país cerca de un pesar de vivir en 40%. países ricos. Claro, y qué paradoja, Qué países que paradoja. tienen tanto capital natural o que lo tuvieron, Ujú. están cada vez más pobres. Quiere decir Ujú. que perfectamente las distintas generaciones de políticos que han presidido esos países no han dado cátedra entonces. No serán acreedores nunca de un premio Nobel o algo parecido, porque lo que han dejado son países arruinados, países quebrados. Que si uno dice, bueno, pero eran países que no tenían nada, uno podría entenderlo, pero países como todos los de Iberoamérica, con un capital natural tan valioso, tan biodiverso, donde encontramos fuentes medicinales, recursos madereros, recursos industriales, plantas comestibles, eh, encontramos prácticamente todo lo que necesita la humanidad para estar bien, Yes. y en lugar de usarlo bien, usarlo, administrarlo correctamente, hemos destruido gran parte de ese capital. Por suerte, menos mal,
menos mal que también han surgido parques nacionales, reservas estatales, privadas, de universidades, ONGs, que han salido a contrarrestar eso. Porque si no, no quiero ni pensar lo que sería hoy, si no hay más pobres en toda Latinoamérica, es porque todavía queda naturaleza, es porque Exacto. todavía hay gente que va a pescar, que caza y come, que se calienta con madera, que recoge la leña del bosque, Ujú. que tiene su ganado modesto, sus piñones o majadas de ovejas, de chivos, cabras, vacas, cerdos o lo que fuera, que comen lo que le brinda la naturaleza, porque no tienen plata para comprar, no tienen Así es. dinero para comprar alimento balanceado u otras cosas. Entonces digo, creer que la naturaleza es improductiva y es una forma muy precaria e incorrecta de analizar el mundo. Los ecosistemas, todos lo saben, que nos brindan contribuciones, o que llamamos servicios ecosistémicos, como la Ambientales. purificación del aire, la conservación de los suelos, la producción de fauna, la estabilidad climática, que eso si tuviéramos que monetarizarlo, y lo ha hecho el IPBES hace Ujú. poco, ese panel de especialistas Correcto. mundial de biodiversidad, en América es equivalente al PBI de todo el continente, esa Ujú. contribución. Si nos tuviera que llegar una Correcto. factura de un impuesto a fin de mes, como la luz, el gas, el agua, seguramente sería un impuesto carísimo de pagar, y nos lo brinda gratuitamente. Pero como es gratis, silencioso y cotidiano, No lo valoramos. fingimos demencia, como si no Ujú. existiera. Entonces hay que ser, yo pienso que una de las cosas que tenemos que trabajar en esta situación de pandemia es la gratitud, en todos los niveles. La gratitud, ayer conmemoramos, por lo menos en Argentina, el Día del Amigo, entonces decía, Exacto. bueno, la gratitud por los amigos que uno ha tenido y que uno tiene, la gratitud por tener familia, por poder comer, por poder estar bajo un techo. Hay gente que no tiene casa, hay gente que no come, hay gente que no tiene salud. Bueno, y también, si tenemos alguna de estas cosas, o todas, agradecer a la naturaleza que nos brinda las materias primas para los remedios, la producción de las comidas, ¿no? Las materias primas para construir las casas, ¿no? Y también la belleza, que es algo que no entra prácticamente en las cuentas de ningún país, el placer espiritual, estético, que nos brinda la naturaleza cuando vamos en su búsqueda, ya sea en las vacaciones o hasta en una modesta plaza de un barrio, de un pueblo, donde uno sale a despejarse de sus problemas y se sienta en un banco y mira la copa de los árboles, escucha la brisa que se filtra por ahí, el canto de los pájaros, la mariposa que se posa en una flor. Bueno, eso que no entra en ningún número, ninguna cuenta de ningún economista en general, tiene un valor. Como decía Machado, todo necio confunde valor y precio. Entonces no tenemos que Ujú. confundirnos, saber apreciar, valorar y agradecer. Y una forma que podemos agradecer, que debemos agradecer, es con esto que vos decías de comprometernos, de no ser espectadores, de no Ujú. esquivar el bulto, de no dejar que lo hagan otros. Si hay instituciones que se dedican de eso, ¿por qué? Dejemos que lo hagan esas instituciones. No, nosotros tenemos que comprometernos si queremos ver un mundo mejor, es como retomando un poco los principios de Gandhi, tenemos que ser el cambio que nosotros queremos ver, parte del Correcto. cambio que queremos ver. Y empezar, ¿por dónde empezar? En pedagogía diríamos de lo cercano a lo lejano y de lo inmediato a lo futuro. Entonces digo, empecemos por nuestra casa, por, por el lugar de trabajo, por el lugar donde estudiamos, ser mejores compañeros, saber escuchar, saber intercambiar pensamientos eh, con el ámbito de enriquecernos, no de una disputa a ver quién tiene la razón, ¿no? Si no, ya transformamos la disputa en algo casi físico, no filosófico ni mental. Entonces pienso que hay muchos puntos para trabajar, todos sorprendentes, todos enriquecedores, todos gratos, como, como es la naturaleza. Nosotros, aunque ya tenemos canas, cada vez que salimos al campo aprendemos algo nuevo. Es muy difícil salir y no observar algo nuevo, no entender Imposible. algo nuevo, no hacerse una pregunta, Imposible. ¿no? Es imposible. Sí, Y qué grato que es, ¿no? Porque Hudson decía, Guillermo totalmente. Enrique Hudson, o William Henry Hudson decía, el gran naturalista que nació Allá en lejos ya la hace provincia de tiempo. Buenos Aires, allá lejos ya hace tiempo, ¿no? Decía que los naturalistas son seres privilegiados, porque donde Ujú. muchos se aburren, él se divierte.
Así Y es, nosotros nos la pasamos divirtiéndonos en ese sentido, totalmente, eh, con la biodiversidad urbana, hasta con la naturaleza totalmente, que todavía totalmente. vive en las ciudades. Ujú. Y es ahí donde también las personas pueden sumar su granito de arena con sus jardines, cultivando en lugar de madreselvas, plantas que son de origen asiático o africano, no, cultivar las que son propias de su región, donde va a tener la posibilidad también de dar a conocer las plantas que tienen que ver con su identidad, muchas veces plantas que tienen valor medicinal, plantas que encarnan mitos o leyendas o creencias populares, plantas que a veces tienen hasta una poesía o una canción que le han dedicado, y si no la tienen, ahí tienen un desafío hermoso, escribirle algo, ¿no? Entonces, Ahí has tocado un tema clave, querido amigo. Eh, Tú hiciste una serie que yo utilizo en mis clases, el tema de las invasiones biológicas. Hiciste bueno, una me serie alegro, con Marcelo Viñas y así es, yo la utilizo como material bueno, de aula, por eso mis gracias, estudiantes te conocen. muchas gracias, eh, o sea, todavía no te conocen personalmente, pero te conocen bueno, muchas gracias. a través de esos programas. Y justamente este tema de las especies introducidas, de las especies invasoras, que lo has tocado recién, me parece un tema clave. Yo a mis estudiantes siempre les digo y les recalco que en Latinoamérica uno de los tantos problemas que tenemos es que no nos gusta investigar. Y como no nos gusta investigar, lo más fácil es solucionar problemas con copy y paste, copiar y pegar. Entonces, hay un problema en un área rural, yo se los he planteado aquí en Ecuador, a mis estudiantes ecuatorianos, les he dicho, bueno, aquí de repente había problemas en Manabí y algún político se le ocurrió decirle a sus asesores, necesitamos una alternativa socioeconómica válida para que el área rural tenga más ingresos. Entonces dijeron, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Buscaremos en Google. Entonces buscaron en Google y encontraron dos alternativas que se aplican hoy. Una, acuicultura con tilapia del Truchos y lago salmones, Victoria. Tilapia. O sea, tilapia, estamos hablando de un país con una riqueza íctica extraordinaria. No, traigamos tilapia. ¿Y qué más? Y bueno, con la apicultura también podemos aportar. Entonces traigamos abeja africana. Y ahí es donde viene la crítica. O sea, eh, está bien, había un problema, pero lo solucionaron con una solución equivocada. Entonces mis estudiantes a mí me dijeron, bueno, pero ¿y cuál era la alternativa? La alternativa era investigar la ictiofauna ecuatoriana y encontrar una alternativa con la fauna íctica local, porque eso siempre va a ser más fácil de criar. claro, Y las abejas, porque la miel y los polinizadores, les digo, pero escúchenme una cosa, el polinizador natural de los bosques ecuatorianos no es la abeja africana, son las abejas propias del lugar. Bueno, la cuestión es que yo me lo tomé en serio y tuve dos tesistas que también se lo tomaron en serio. Entonces, esos dos tesistas me dijeron, lo que pasa es que los apicultores dicen que conocen las abejas nativas, pero que eso no hay técnicas para el manejo. Bueno, si no hay técnicas para el manejo, pues hay que desarrollarlas. Y te exactamente. cuento que hicieron su tesis conmigo, después publicamos un artículo al respecto eh, sobre Melipona rufiventris, Sí, me acuerdo. nativa de Manabí, Ecuador,
produce una miel espectacular y lo que hicieron ellos fue estudiar la biología de esta melipona y en base a la biología diseñaron una caja estandarizada. Y te cuento que uno de mis tesistas se graduó y no está trabajando en nada, porque él se enganchó con el tema y ahora es proveedor de cajas de melipona, Bueno. de planteles de melipona y vende miel de melipona. Y me Qué dice, bueno. profe, yo no me voy a dedicar a lo mío, yo con esto ya tengo el futuro asegurado. Y le No, está está bien. yendo súper bien. Su Y contribución es muy importante. claro, o sea, la investigación logró demostrar que tenemos diamantes sin pulir en Exacto. Latinoamérica, pero Además, mientras no por- desarrollemos la investigación no lo vamos a descubrir a eso. y además Pero, este grupo de abejitas chiquitas, las meliponas, que están ajá, presentes en buena parte de toda Latinoamérica, llegan hasta Argentina, Bolivia, Paraguay, correcto, Brasil, correcto. ¿no? Pero yo te Eh, cuento algo, esta melipona, te voy a mandar el paper y te voy a mandar fotos. Esta melipona no es pequeñita, tiene ah, prácticamente, yo creo que no sé si llega a ser 1 milímetro de diferencia con la el abeja, tamaño de una abeja europea o mirá. africana. Es Y además prácticamente, no, es y una además no melipona, pican, pero grandota. mirá qué bueno. Pero y además no pican, ¿no? Claro, Y no pican. Y no pican, justamente lo que yo muestro son fotos de la casa de este tesista, Pedro Zambrano, y en la casa de él, en su propia casa, tiene como 3 o 4 cajas de claro, melipona. Y están las gallinas, está el perro, está la hija de él andando por ahí y las abejitas inofensivas. totalmente. Y además, digo, esto trae también sobre la mesa, pone eh, que esta gente que vos decís que no le gusta investigar, investigar quiere decir también preguntar a veces, porque cuando uno va Claro, al campo, que es lo que hacemos nosotros cuando salimos, la Universidad del naturalmente Campo, cuando vemos una persona que vive en el campo, no solo la saludamos, sino que a veces le empezamos a preguntar como si estuviéramos en una clase donde queremos seguir aprendiendo. Y cuando uno se topa con los criollos, con los pueblos originarios, bueno, obviamente ahí tenemos gente que ha convivido con esos recursos de una generación a otra, hace siglos, y entonces realmente ir a la entrevista de estas personas es ir por el atajo a veces. No, sí, sí, las meliponas, estas abejitas se han aprovechado en donde están, los pueblos originarios las han detectado, las han correcto. aprovechado, ¿no? Las han defendido, saben que sin el monte, sin el bosque o la selva no pueden estar, y por eso ellos también protegen esos ambientes. Y también pasa algo interesantísimo. Esta gente tiene sus deidades o seres sobrenaturales, protectores de la Protector, naturaleza, sí. Ujú, porque donde no llegaba el código civil, el código penal, donde no llegaba la ley ambiental, llegaba el ser sobrenatural ujú. imponiendo reglas y sanciones a aquel que no respeta la naturaleza. Entonces han tenido hasta esa sabiduría de poder crear esos personajes temidos que al mismo tiempo son los custodios de los bienes públicos, porque a ningún pueblo originario se le ocurriría prenderle fuego a su paisaje, por Correcto. lo menos sin saber que va a ser acreedor de un castigo, y un Ujú. castigo divino prácticamente. Claro, es escupir para arriba. Exacto. Entonces, Eh, cuando también esto me trae a cuento que cuando nosotros protegemos un paisaje a través de un parque nacional, una reserva del Estado, también estamos protegiendo esa fuente de materias primas, de recursos alimenticios, de medicinas, pero también el lugar que aloja a los seres sobrenaturales de la cultura popular. Ahí es donde están los dioses protectores del bosque, del agua, de los ríos, del suelo, de la fauna, ¿no? Que muy bien estudian los etnobotánicos y los etnozoólogos, ¿no? Así Que es. son dos áreas del saber que yo pienso nuestra región tendría que eh, generar muchos más científicos que salgan al rastreo y al rescate de esos conocimientos que se están perdiendo. Así es. Con Marcelo Viñas hablábamos de la colonización de la educación.
que nos lleva también a este tema de las especies invasoras, porque con mucha tristeza yo sigo viendo que en los países donde yo he estado viviendo y donde he estado impartiendo docencia, seguimos utilizando abecedarios y libros en la educación primaria y secundaria, donde tenemos, por ejemplo, la E de elefante, la J de jirafa, pero no tenemos un abecedario para las especies endémicas, la A de la guaraguazú, por ejemplo, la M del macato viano, por ejemplo, y eso plantea la disyuntiva porque ¿cómo amás lo que no conoces? Imposible. Imposible, y nuestros niños conocen más la biodiversidad de África, de Australia, del hemisferio norte, que la propia. Entonces, el tema de las especies invasoras como que no les resulta tan ajeno. Normal. Exacto, y ven un coipo y mira el castor. Inmediatamente la figura del castor es lo que les resulta familiar. Entonces no están viendo un coipo, ellos están viendo un castor, con la cola un poco más redonda, pero es un castor lo que están viendo. Mira, yo pienso que acá tenemos digo unas porque normalmente son mujeres, aliadas fundamentales que son las maestras jardineras, o sea, las docentes del nivel inicial de la educación. Así es. Que en muchos lugares, como en España, en Argentina por lo menos, es donde sí se trabaja sobre valores, es donde se enseña a compartir, a guardar y a ordenar cada cosa en su lugar, normalmente con una canción de la mano. Es donde uno ve que el contacto de los chicos con la naturaleza genera cosas maravillosas, que se traducen en canciones, se traducen en juegos. Entonces yo pienso que las maestras jardineras, y los maestros jardineros también, por supuesto, los docentes del nivel inicial, pueden hacer estos abecedarios en cada una de sus regiones, no digo ya ni países, en la región donde viven, lo más local que se pueda, para rescatar los nombres de las plantas y de los animales de su paisaje. ¿No? Eso es lo que hace a que podamos tener a futuro una persona que ya conoce su paisaje, cómo se llaman los animales y las plantas de su entorno, y al conocerlo está esta posibilidad de amar, de querer, de descubrir incluso. Si esa persona el día de mañana se dedica a la pintura, al dibujo, que le dedique una obra a una de esas especies. Si es un compositor, que le escriba una canción, componga una canción. Si es un escritor, porque ¿qué estamos viendo en nuestros países? Yo soy un amante del folclore en el más amplio sentido, los saberes populares. Por supuesto, entre esos saberes populares está el folclore musical, es decir, los cancioneros, la gran diversidad de expresiones musicales. Y cuando uno escucha el ensamble de una letra, de una poesía con una canción, ¿qué nos está pasando en toda América Latina? Como ese conocimiento no está, como ese docente todavía no hizo masa crítica, los compositores, los músicos, los poetas siguen celebrando al ruiseñor de Europa, siguen celebrando el álamo, el paraíso de Asia, o los pinos del hemisferio norte, y no siempre, no reparan en nuestras especies propias, en el cóndor, ¿no? En el puma, ¿no? En el venado. Entonces digo, bueno, necesitamos que también desde el arte, sea cual sea, la escultura, la música, la literatura, lo que fuera, también nos enraicemos en nuestras geografías para poder nutrirnos, como lo hacen las plantas desde las raíces, intelectualmente, de cómo se compone, cómo se llaman, identificando esas especies que están ahí y llamamos genéricamente los yuyos o los bichos. ¿no? Exacto, sí. Entonces, no, tienen nombre como lo tenemos nosotros, cada una de las personas que nos está viendo tiene nombre y apellido, los animales y las plantas también. Y ese nombre incluso es distintivo de las culturas, porque una misma especie en distintos países o distintas regiones tiene distintos nombres, vos lo sabés muy bien que has viajado. Entonces esa diversidad de nombres también hace a las identidades
¿no? Cuando uno menciona el tapir en Argentina, uno cambia de región y se encuentra con que le llaman anta, o emboreví, Boreví. o sacha bestia, o Ujú, gran bestia, ¿no? correcto. En el área chaqueña. Entonces digo, Ujú. qué maravilloso que un mismo animal tenga tantos nombres, porque en esa especie están convergiendo distintas culturas y ese tapir se transforma en el hilo conductor que va caminando por todas las culturas de toda el área de distribución, desde América Central hasta la Argentina. Entonces, esto son cosas que podríamos ver y hasta traducir en una canción, en una poesía, y la conservación no pasa solamente por la ciencia es fundamental, pero también pasa por el arte, pasa por las emociones, pasa por el cariño a la tierra, ¿no? Pasa por el amor a sus tradiciones. Entonces yo pienso que hay muchas áreas por donde uno puede trabajar y no necesariamente, digamos, lo importante es, una vez más, saber quiénes somos, descubrir nuestra fibra, descubrir qué es lo que nos conmueve, qué es lo que nos moviliza, qué es lo que nos motoriza, y a partir de ahí anclarnos y comprometernos con la conservación de la cultura popular, de la naturaleza, en definitiva de los paisajes, de la biosfera, ¿no? Y lograr también generar mayor incidencia en quienes nos gobiernan, manifestarnos, porque hoy los políticos de todo Iberoamérica tienen como eh, el concepto que al votante no le interesa esto. Es más, que pueden hacer desastres en materia ambiental que no inciden No pasa en la nada. inclinación o la intención del voto en las elecciones. Ujú. Esto hasta ahora fue así, pero no va a ser así. Y la pandemia es un cachetazo para todos los que piensan de manera diferente, ¿no? Para todos los que creen que destruir la naturaleza no importa, que salimos ilesos. Bueno, la pandemia, ese virus imperceptible, nos ha dado un golpe bastante fuerte a todos, con más de una docena de millones de muertos en todo el mundo, perdón, más de una docena de millones de infectados, más de 500.000 muertos ya, Sí, sí, sí. ¿no? Como si hubiera habido una guerra. Nos Ujú. tiene que despabilar esto, porque esta pandemia puede dejar nada más que muertos y enfermos, pero tiene que dejar lecciones aprendidas, tiene que dejarnos también la enseñanza que nosotros formamos parte de esa naturaleza y que si la destruimos, estamos generando las condiciones de enfermedad, y ambientes enfermos cobijan a individuos enfermos, tengan 2 patas, 4 patas, tengan plumas o escamas. Entonces, acá esto nos tiene que sacudir un poco, lo ha hecho con violencia para muchas familias, y a veces en esa violencia el aturdimiento no da la posibilidad de reaccionar, pero en quienes todavía estamos sanos, que estamos despiertos, que no nos hemos dormido, ni queremos dormir, podemos pensar de qué manera podemos aprender algo, porque el riesgo es que, terminada la cuarentena en cada uno de los países, retomemos todo como si nada hubiera pasado. Y lo que se murió, mala suerte; el que se enfermó, mala suerte; y no es mala suerte, es haber hecho las cosas mal. Y para que no haya más enfermos a futuro, ni más muertos innecesariamente, tenemos que activar las herramientas de la conservación, es decir, crear nuevos y más grandes áreas protegidas, más parques nacionales, más parques del Estado. Por supuesto, si los privados pueden acompañar, bienvenido sea, como está sucediendo. Realmente hay un gran despertar en la iniciativa privada por crear nuevas reservas naturales. Tenemos que transformar a los zoológicos arcaicos y a los jardines botánicos arcaicos en centros de conservación, que generen conocimiento, ciencia, educación pública y programas de conservación para salvar no solamente especies amenazadas, sino ambientes amenazados. Y para eso es importante no solamente trabajar con las especies carismáticas, las lindas, las espectaculares, las coloridas; tenemos que trabajar también con esas especies que nosotros llamamos colonizadoras, ¿no? Las especies R, de estrategia reproductiva R, esas que se reproducen rápido, para Ujú. poder rehabilitar ecosistemas dañados. Porque cuando un ambiente se destruyó, se perdió, fue muy intervenido por la mano humana, también tenemos la posibilidad, no siempre, pero casi siempre tenemos la posibilidad de iniciar un proceso de rehabilitación de este paisaje para que pueda volver a brindar los servicios o las contribuciones que ha hecho a la sociedad. Y aunque no haga estas contribuciones a la sociedad,
para no caer en el antropocentrismo, tenemos que hacerlo también por solidaridad con esa naturaleza que tanto nos da, y con muchas especies que viven ahí, que a veces no sabemos ni cómo se llaman, pero que están ahí, y están ahí cumpliendo esos roles, como las pequeñas piezas de una gran maquinaria. Hace 8 años atrás, con la doctora Contreras, escribimos el último libro de educación ambiental que escribí, un homenaje a la Pachamama, se llamaba, Sí, así es. y ahí puse una frase que tal vez resuma de alguna manera lo último que tú dijiste. La frase dice así: investigar para conocer, conocer para educar, educar para amar, amar para conservar y conservar para prosperar. Yo creo que Es una gran eh, síntesis. no puede faltar ninguno de esos elementos si queremos prosperar. Eh, Creo que una de las principales fallas educativas es la no valoración de los servicios ambientales. La vez pasada, en una conferencia que di sobre Amazonía, mucha gente se asombró cuando yo le dije cuánto cuesta o cuánto costó, mejor dicho, a Estados Unidos los daños causados por el Katrina. Y alguien me miró raro y me dijo, ¿y qué tiene que ver el Katrina con la Amazonía? Y yo le dije, bueno, pero nunca se dio cuenta que el Katrina es un huracán como tantos que afectan esa zona del trópico de Cáncer. ¿Y por qué en el trópico de Capricornio no tenemos esos huracanes? Me dijo, no sé, pero no tiene nada que ver con el Katrina. Le dije, sí tiene que ver Sí, con el Katrina. Porque en Latinoamérica no tenemos huracanes porque tenemos Amazonía. claro. El, el relieve que da esa selva evita que los vientos tomen una velocidad huracanada, pero en el momento que eliminemos toda esa selva, vamos a tener huracanes y vamos a tener que pagar el precio del impacto de esos huracanes, ni hablar del otro servicio ambiental fundamental que son las lluvias. O sea, la Amazonía es la fuente del 80% de las lluvias en Latinoamérica, entre tantos servicios ambientales, ¿no? Que la captación de dióxido de carbono, producción de oxígeno, biodiversidad, medicamentos, qué sé yo. Entonces, yo creo que una falla educativa radica en no concientizar los servicios ambientales que nos da la madre naturaleza. ¿Qué opina Claudio Bertonati? No, totalmente de acuerdo, porque hay una explicación bastante razonable, ¿no? Que es eh, la ecología como ciencia es relativamente joven, entonces está en proceso de construcción todavía, de hecho derivó en la biología de la conservación, la biogeografía de la Uh -huh. conservación, y va a seguir evolucionando y avanzando hasta, yo creo que hasta una filosofía de la conservación, Sin porque duda. todo esto tiene que ver con la forma en que estructuramos nuestras ideas o pensamientos, de ahí el lenguaje también. Entonces, hoy estamos asistiendo todavía a vestigios de esa analfabetización ambiental o ecológica, y nosotros seguimos en la tarea de la alfabetización, y como toda alfabetización arranca con, con las letras, arranca con lo básico, no estamos todavía, nos falta mucha recorrida todavía para que toda la sociedad de todo el mundo ya tenga naturalizado, internalizado ese agradecimiento por todo lo que la naturaleza le brinda, incluido lo material como lo espiritual. Uh -huh. Va a haber que seguir trabajando, y yo pienso que acá también hay un actor clave que no está asistiendo a la cita,
que son los referentes masivos, que normalmente están vinculados al deporte en América Latina. Ujú. Yo pienso que cuánto, eh, cuánto bien nos haría que los ídolos futbolísticos, o del tenis, o del fútbol americano, de lo que fuera, ¿no? De cualquier área del deporte, se comprometieran con estos temas también, porque a ellos los escucha un grupo de personas masivo que Claro. no es afín a la ciencia, a los ecólogos, a los Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? No están lejos, no porque sean malos, sino porque tienen otra, sus emociones van por lo deportivo. Ujú. Entonces acá donde yo digo, si un futbolista, que normalmente es una persona que ha hecho fortuna, tiene acceso a una educación o a ponerse al día con temas que lo comprometan a él con la sociedad y en definitiva con el mundo, no puede eludir o gambetear, futbolísticamente hablando, no puede gambetear el tema ambiental. Yo pienso en un Messi, por ejemplo, que es alguien que lo conoce, Todo el saben mundo. pronunciar su apellido desde los países de África, Todo el Asia. mundo. Entonces, si un Messi pudiera incorporar un mensaje ambiental bien pensado, que nos dé una misión, una tarea, por ejemplo, que, que no se case más furtivamente, no estoy diciendo que no Ujú. case la gente, que no case de manera ilegal, ya que lo diga él, para mucha gente va a ser tenido en cuenta, Sí. más que si lo decimos nosotros. Imagínate vos si él dijera, los invito a que para mi cumpleaños el mejor regalo que me puedan hacer es planten una especie autóctona del lugar donde viven, en Uh, su balcón, en su terraza, en su jardín. fantástico. Bueno, no le estoy pidiendo ni siquiera que invierta plata, le estoy pidiendo Ujú. que se comprometa con esta causa noble, con esta, con la de los derechos humanos, con todas las demás, pero desde esta dependen muchas otras, dependen todas, porque el hombre puede manejar la economía, puede manejar la política, pero no puede manejar las estaciones, que la Tierra siga girando alrededor del Sol. Nosotros como humanidad estamos sometidos a las leyes de la naturaleza y creemos que no, que nosotros podemos someter todo, que nosotros somos los que gobernamos. No, todo lo que nosotros podemos manejar, es realmente anecdótico frente a las fuerzas del mundo natural. Pero ese mundo natural exige que lo tratemos con respeto para que no se nos vuelva en contra como una maldición de un ser sobrenatural. Entonces, para eso yo pienso que esos actores claves que hoy no están apareciendo en escena, tienen que aparecer. Muchos actores se están comprometiendo en todo el mundo. Lo vemos con mensajes como los hubo hace Harrison poco. Ford. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, qué importante que esa gente se comprometa. Pero no solamente esa gente, yo digo esa gente porque tiene un eco en Claro, muchas claro. otras, pero todos tenemos que comprometernos, ¿no? Así que pienso que hay tarea por el hogar, hay deberes para hacer en distintas escalas, para todas las gentes, para todas las edades, este, y cosas muy gratas, porque no es compartir problemas nada más, como vos Así decías, es. esto es compartir también la alegría que nos da la naturaleza a través de sus manifestaciones. Muchas personas, las generaciones previas a las nuestras, se han acercado a la naturaleza a través de la pesca, de la caza, Ujú. ¿no? Que era la forma en que encontraban para conectarse con ese mundo natural. Hoy existen muchas otras, la observación de aves, la observación o identificación o reconocimiento de mariposas, Ujú. el reconocimiento de plantas silvestres. O sea, hoy realmente se ha abierto un abanico, ¿no? que ha nutrido al acuarismo, a la pesca, hoy la pesca con devolución, eh, que realmente digo, tenemos muchas formas de la caza fotográfica o la fotografía de naturaleza, que hasta hoy la gente va con su celular y le saca así una foto a, a una flor, a una mariposa, a un detalle, a una roca, a un pedazo del río, a un paisaje, a un atardecer. Eso es muy importante, está buenísimo. Pero si además compartimos esas imágenes, compartimos esas experiencias, nos vamos a naturalizar, vamos a volver a sentirnos parte de ese mundo natural del cual curiosamente o anormalmente nos hemos apartado mentalmente, pero mental y emocionalmente. Hoy mucha gente cree que no forma parte de la naturaleza, cree que es otra cosa, que por vivir en un edificio
no es parte de la naturaleza ni la necesita. Dos errores, ¿no? Es parte y la necesita. Pero también la naturaleza necesita que nosotros la acompañemos. Así es. Es un poco lo que hablábamos en una charla previa, crear la cultura de la contemplación. Sí. Eso está en cada uno. No se trata simplemente de voy a publicar memes porque el meme me da más like, sino de crear una cultura y de que empecemos a darle más like a los posts que tengan que ver con conservación. Lo cual me Mira, lleva a hacerte una pregunta más. Claudio Bertonati, referente de la conservación latinoamericana, no, no, no. cómo ves tú la conservación? Me gustaría que pudieras redondearme la conservación en Latinoamérica, en el pasado, en un presente totalmente atípico que ojalá no se repita nunca más, la conservación en la pandemia y conservación al futuro. Bueno, nuestra región, vos lo sabes muy bien, tiene un pasado glorioso, un pasado con una naturaleza esplendorosa, admirable, una naturaleza que ha contenido también no solamente diversidad de especies, sino diversidad de grupos de personas. Entonces nos encontramos con una riqueza muy excepcional, de una riqueza natural y una riqueza cultural, que se ensamblan, que se integran. Pero esa naturaleza del pasado, por lo menos de los últimos, hace 500 o más años, eh, sufrió una paliza. Esa paliza, digamos, hay países que tienden a ver al colonizador español o al conquistador español como el gran malo de la película. Esto no es acertado, porque esos grupos, esos distintos grupos humanos no han convivido siempre de manera pacífica y armoniosa, sino que ha habido guerras entre esos distintos grupos, unos han exterminado a otros, o unos han sometido a otros. Entonces, el español no trajo nada a América que desconociera América. Ya acá había mucho de lo que él trajo o potenció, pero también nos trajo cosas buenas. Nos trajo hombres de ciencia, nos trajo la lengua con la cual nos estamos comunicando hoy, nos trajo enriqueció de valores y de alimentos también a este mundo. Él se llevó la papa, el tomate, el maíz, el chocolate, el chicle, que enriquecieron al resto del mundo, pero también nos trajo cosas que apreciamos, el azúcar, ¿no? Entonces, en ese ensamble cultural que hoy somos un ensamble cultural, por más que eh, creamos lo contrario, tenemos identidades que se distinguen unas de otras, pero compartimos mucho en común, por suerte, en todo Iberoamérica, y yo guardo gratitud hacia ese enriquecimiento. Por supuesto, veo con tristeza los impactos negativos, la paliza a los paisajes naturales, la paliza a los pueblos precolombinos, también lo veo y con tristeza, pero no cultivo el rencor, sino la gratitud por el resultado final que somos quienes somos hoy. Y que también en el presente estamos revisando un poco no solo la historia, sino también ese patrimonio que hemos legado, que hemos recibido, porque convengamos también que el español que vino a América tenía 8 siglos de haber sido conquistado por los moros. O sea que, digamos, ¿qué pueblo en el mundo no sufrió de conquistas? Y yo me parece como absurdo encontrar hoy un español que reniegue de álgebra, o reniegue de la palabra almohada, reniegue de la empanada y de la guitarra que heredó de ese mundo moro. Y nosotros, a su vez, hemos recibido de ese español la guitarra, la empanada, el vino, porque el español vino a América para quedarse. No vino para someter, rapiñar sus riquezas, irse, no, también vino para quedarse. Por eso tenemos criollos, es decir, españoles que engendraron hijos en esta tierra. Entonces, yo miro eso y digo, qué bueno que podamos sentarnos hoy a compartir desde distintos orígenes genéticos, geográficos, esta mirada al mismo paisaje que nos une. La naturaleza
tiene la capacidad de unirnos. Si hoy nos damos cuenta hoy de esto, y que dependemos de la naturaleza, de la sanidad de los ecosistemas para estar sanos nosotros, nuestra forma de relacionamiento futuro va a ser mucho mejor. Y acá no hay que ver a la tecnología, que es o salimos a jugar con los jueguitos de la tecnología, o salimos a mirar la naturaleza. Hay un gran educador argentino, Pedro Luis Barcia, que dice, nosotros, es muy bueno esto que tenemos acá, es muy buena la computadora, es muy bueno, hasta los jueguitos son muy buenos, porque obligan a activar una parte del cerebro que tiene que ver con la toma de decisiones rápidas. Pero hay otra parte del cerebro que tiene que ver con nuestra capacidad de contemplación, de observación, de reflexión. Entonces, si estamos bien parados, si somos personas completas, ¿no? Vamos a aprovechar todos estos recursos. No dejen de jugar con los jueguitos, aquel que les gusta, pero no dejen de salir a complementar y enriquecerse con esa capacidad de contemplación, reflexión, observación, que los va a hacer seres más íntegros, seres que tienen mayores capacidades, mayores oportunidades para enfrentar la adversidad. Entonces, ahí es donde está darnos cuenta, yo diría, es donde está la llave que nos va a abrir la puerta a reparar muchos de los desaciertos, muchas de las cosas que no nos gustan de este mundo, pero que nos ofrece también la oportunidad de contribuir a ese cambio que queremos ver. Y en ese cambio nos sentimos involucrados, vos y yo por lo menos, como que nuestra vida tiene sentido. Y encontrarle un sentido a la vida es algo maravilloso, es algo por lo cual también tenemos que dar gratitud, ¿no? Porque prácticamente no deja espacio para la depresión, no deja espacio para... Mucha gente vive angustiada, y yo digo, bueno, y a veces se refugia en las religiones, en las creencias. Yo no digo que no lo haga, simplemente digo, no basta con no hacer el mal. Hoy necesitamos también hacer el bien. Correcto. No basta con rezar. Hay que rezar, recen. Me parece hermoso. Yo cuando veo que alguien reza me emociona. Pero no basta con rezar. Hay que hacer también. Hay que rezar y remar. Hay que rezar y plantar. Pero el bien necesita de acciones. No solamente mentales, sino también acciones que tengan que ver con nuestra fuerza de transformación física. Te agradezco muchísimo, Claudio. Al contrario. Ha sido una tertulia realmente imperdible. Creo que nos han quedado algunas cosas en el tintero, pero... El tintero quedó. Correcto. Eso amerita que en algún momento hagamos una segunda parte. Sí, con mucho gusto. Cual, desde ya te comprometo, querido amigo. Con mucho gusto. Entonces, te agradezco mucho. Claro que sí. Ya para el cierre, querido amigo, un mensaje final a nuestra audiencia iberoamericana. Bueno. A manera de resumen, reflexión, no sé, total libertad, lo que tú digas. Bueno, primero muchas gracias de vuelta, Quique, por esta oportunidad. Yo sé que hay mucha gente que sufre, mucha gente que siente angustia por distintos temas. Y a veces la búsqueda del alivio cae en pastillas, en terapias, en religiones, en cosas que a veces están menos a mano que la naturaleza. Y yo los invito a esa persona que siente angustia, soledad, tristeza, que al menos pruebe, que se dé la oportunidad de probar salir al encuentro de la naturaleza, contemplarla, preguntarse cosas sencillas, y cuando se descuide va a ver que va a haber otras personas compartiendo ese mismo espacio y tal vez con las mismas preguntas. La naturaleza tiene esa capacidad enorme, es terapéutica. Totalmente. Nos hace bien sin saberlo. Entonces yo digo a esa gente, si descubren ese senderito, no se van a arrepentir.
y tal vez ese sendero lo lleve después a caminos insospechados de felicidad. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido amigo. Y espero que nuestra dilecta audiencia haya disfrutado tanto como lo he disfrutado yo esta tertulia. Y desde ya, como dije, lo comprometo a Claudio Bertonatti a una segunda parte de esto, ¿por qué no tal vez una tercera, cuarta, ojalá Bueno, las que sean necesarias? Hay muchos temas para cubrir. Esto ha sido una pincelada nada más que hemos dado. Y bueno, de mi parte, desde la academia, Café Virtual, Científico y Cultural, mi mayor agradecimiento por esta tertulia y será hasta una próxima ocasión, querido amigo. bueno, muchas gracias. Un abrazo así muy grande para vos y todos los amigos que nos están viendo, escuchando. Hasta la próxima. Hasta la próxima, querido amigo. Un abrazo enorme. Muy bien. El café se enfría. ¿Qué les pareció? Excelente. Imperdible. Por la razón o por la ciencia, aulas abiertas, conocimientos compartidos. Hoy, un referente absoluto en Hispanoamérica compartió con la academia sus conocimientos. Esa es la idea de la serie Tertulias de la Academia. Tomar referentes latinoamericanos e invitarlos a compartir. Porque si algo falta actualmente es ciencia. Eternamente agradecido, profesor Claudio Bertonatti, y compartan, difundan, suscríbanse a mi canal de YouTube. En la parte inferior del video, como siempre, compartiré con todos ustedes que honran a este canal los links para acceder a las publicaciones, al canal de YouTube del profesor Claudio Bertonatti y eventualmente algún otro link que él me vaya a pasar luego de procesar este video. Muchas gracias por acompañarme y no dejen de hacerlo.